escogió a Israel como su propio pueblo terrenal. Y todos conocemos ya la historia desde el inicio, cuando Dios llamó a Abraham. Ustedes recuerdan el llamado que Dios hizo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, donde Dios estableció un pacto con Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Era la tierra prometida. Ustedes recuerdan todo ello porque lo han leído. Y hemos hecho muchos estudios sobre toda esa historia que ya conocemos de la nación de Israel. Y luego nos damos cuenta de cómo Israel también habitó por unos 430, 450 años allá en Egipto. También ya es otra historia que la conocemos bien, de cómo fue que Israel se fue fortaleciendo en esa nación. Conocemos su historia. Pero luego de todo ese tiempo, ese periodo que fue un periodo difícil, triste, de esclavitud para Israel, Dios llamó a un hombre para que a través de este hombre Israel pudiese salir de Egipto. Ese hombre se llamó Moisés. Fue el instrumento que Dios usó para guiar a Israel por toda esa trayectoria de 40 años en el desierto. Y a mí me llama la atención, sobre todo el versículo 2, que nos lo leía hermana Helsi, cuando dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años. ¿Dónde dice? En el desierto. ¿Qué es lo que pasó ahí? Dice: para afligirte, para probarte. Mire qué tremendo esto. Una vez más. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Y vea lo siguiente: para saber, ¿qué dice ahí? Lo que había en tu corazón. ¿Para saber qué? Lo que había en tu corazón. Lo que había, dice ahí, en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Qué le había pedido Dios a Israel? Cuando uno va un poquito más atrás, el Señor dio estas palabras a Israel en el capítulo 6 de este mismo libro. Oye, Israel, Jehová uno es. ¿Qué le pidió Dios a Israel? Amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Cuando llegamos al capítulo 8, donde Moisés está recordando las mercedes divinas del pasado y ahora del desierto, Dios pone una palabra a Israel: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Hermano, yo decía estos días en uno de los devocionales que Dios paga bien. ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Dios paga bien? Cuando hay integridad, cuando hay temor de Dios, cuando le amamos a Dios. Porque el Señor dice: para que viváis. ¿Ya?
Se dieron cuenta el versículo 1, ¿verdad? Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Ya estamos hablando de los patriarcas, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de Abraham, de Isaac y de Jacob? Que Dios hizo un juramento con ellos. Dios es fiel, hermanos. Amén. Yo no me canso de decir que Dios es fiel. Amén. Hoy este día, hermana Albita me escribía contándome el testimonio de su familiar en los Estados Unidos. Y yo siempre agrego ahí, Dios es fiel. Amén. Pero honra al que le honra. Así es. Y dice la palabra, una de las cosas que el Señor pide es, hermano, que vivamos de acuerdo a sus normas. Amén. No lo que ordena un pastor, no lo que ordena un líder, sino todo lo ordenado por Dios, porque al finalmente los que somos portavoces de un mensaje, solamente somos eso, portadores de un mensaje. Pero hay alguien que ordena para que el que es ordenado cumpla, obedezca. Ahora, esto tiene una consecuencia, yo diría una consecuencia maravillosa. Nosotros hablamos de frutos, ¿verdad? O resultados, pero que dice, para que viváis, para que os multipliquéis y entréis a poseer la tierra que Jehová prometió. Esta es una tierra de bendición, es una tierra prometida, es una tierra de victoria. Para mí eso significa, puede significar dos cosas. Uno, hermano, es la vida victoriosa en el Señor. La otra es que un día vamos a entrar a la patria celestial. Amén. Pero nadie puede entrar a ese lugar que el Señor ha prometido y que ha preparado si no hay fidelidad. Pero yo estoy hablando de la fidelidad. ¿En qué momento? En el momento de la aflicción o de la prueba. Porque cuando las cosas caminan bien, ya hemos escuchado a muchos hermanos participar con mensajes. Cuando todo está bien, parece que todo es fácil. Pero cuando las cosas no están caminando de acuerdo a nuestro interés, a nuestro deseo, o a nuestras opiniones, a nuestros conceptos, parece que la persona tiene otro giro. Y miren ustedes que en el versículo 2, ahí dice algo relacionado a lo que estamos diciendo, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Probados con aflicción. Qué hermoso es saber cuando los hermanos podemos decir, aún en medio de la prueba, yo voy a seguir amando a Dios. Amén. Aún en medio de este caminar por este desierto en que vivimos, pero yo voy a ser fiel a Dios. Yo voy a amar a Dios, aún en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Yo no voy a renunciar. ¿Cuánta gente renuncia ante la prueba? Hay un montón de ejemplos, hermanos, de gente que nosotros vimos desfilar en los pasillos de los templos, participar, tener privilegios, terminan renunciando al final cuando están frente a la prueba y frente a la tormenta. Mire lo que dice la palabra. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, Dios, estos 40 años, 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos. Probados con aflicción. Amados hermanos, Israel fue el pueblo que Dios eligió.
¿Para qué lo eligió? Para ser su pueblo. Pero también le dijo, como ya lo hemos leído, a usted les voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Pero durante esos 40 años caminando por el desierto, hermanos, ellos experimentaron el milagro del maná. Pero también tenían que comprender, amados hermanos, como es importante comprender nosotros lo siguiente. El hombre no solamente vive de pan. Disculpe, hermano, que me entró una llamada ahí ahorita. Dije, el hombre no solamente vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios por eso. Amén. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Y nosotros podemos aplicarlo también. Eso quiere decir obediencia a lo que ha salido de la boca de Dios. Yo siempre he dicho que así como nuestro cuerpo, este cuerpo literal, este cuerpo humano, necesita de alimento literal. En las mañanas corremos a la mesa, mediodía y en la tarde, porque este cuerpo necesita ser alimentado, pero nuestro espíritu, nuestra alma necesita también de lo que ha salido de la boca de Dios. Y esto es lo que nosotros necesitamos aplicar en nuestra vida. No solo vivimos de lo que comemos, también es necesario vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Porque eso, hermano, lo que nos fortalece cuando somos probados con aflicción. En esos 40 años, Israel fue probado con aflicción. Pero ¿sabe qué, hermano? Pudieron ver el gran amor de Dios como el padre que disciplina a sus hijos. Por eso dice un texto, hermanos, que nosotros lo citamos bastantes. Es muy seguido que citemos ese versículo. Mas a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Amén. Las pruebas, hermanos, las aflicciones, los momentos duros en la vida siempre van a llegar. Pero es ahí donde van a suceder dos cosas. Número uno, vamos a demostrar de qué estamos hechos. Si somos creyentes solamente que nos emocionamos solo en el momento bueno, en el momento que todo es algarabía, en el momento que todo está bien, pues somos creyentes que vamos a permanecer aún en medio de la prueba, pero con firmeza. Aún en medio de la disciplina. La prueba, amados hermanos, con aflicción es una manera también de disciplinarnos a nosotros. Pero ahí vemos algo bien importante y es que vemos la gracia y la misericordia de Dios sobre todos nosotros. Nosotros vivimos por la gracia de Dios. Vivimos por la misericordia de Dios, vivimos por el amor de Dios. Y lo hemos experimentado en nuestra vida. Pues gracias a Dios estamos viviendo, ahorita estamos frente a una pandemia. Oír noticias, ver un montón de informes, a cualquiera asusta, a cualquiera preocupa. Pero hermanos, aquí estamos. Bendito sea Dios, tenemos vida, tenemos salud. Amén. Creo que hermano Franklin decía algo relacionado. Yo recordaba las palabras de Pablo, teniendo sustento de abrigo, estar contento. Amén. Alabado sea Dios.
Pero hermanos, a través de esa prueba con aflicción, Dios nos enseña, nos instruye y luego nos lleva a una vida de bendición donde tendremos abundancia, donde habrá prosperidad. Podemos comprender maravillosamente, mi amado hermano, que Dios es grande para todos nosotros. Aún atravesando ese desierto espantoso, lleno de serpientes, escorpiones, con todas sus inclemencias. Pero si le obedecemos y nuestra confianza está en Dios y esa confianza es tan fuerte cada día, eso nos hará bien y nos hará fuertes. Y eso nos va a permitir, hermano, entrar a esa tierra abundante, a esa tierra de bendición. Concluyo, pues, amados hermanos, diciendo, Dios va a bendecir siempre al que le bendice. Dios va a honrar siempre al que le honra. Pero ¿cómo es que se honra a Dios? Bueno, pongamos por obra sus mandamientos. Pongamos por obra lo que Él ha ordenado. Se va a dar cuenta entonces que si es posible entrar a esa tierra prometida, a esa tierra de bendición, a esa tierra abundante. Por eso, hermano, termino esta noche y concluyo. Cuídate de no olvidar que Dios es fiel, que Dios es poder, que Dios es nuestro libertador. No olvidemos eso. Amén. Pruebas van a venir, hermanos. De eso tenemos que estar seguros. Pero muchas son las aflicciones del justo. Pero de todas ellas. Amén. Vamos a orar, amados hermanos. Muchas gracias, Señor, por esta breve reflexión. Gracias porque, al igual que Israel, que por 40 años tuvieron que estar en una tierra árida, donde había arena, zarcilla, calor, pero nunca les abandonaste. Nunca les dejaste solos. Les diste maná, les diste codornices para alimentarse. Pusiste una nube para protegerlos de la inclemencia del sol durante el día. Una columna de fuego para dirigirlos durante la noche. Ellos vieron tus maravillas, tu gloria. Pero también les permitiste ser afligidos, ser probados, para probar si ellos realmente te amaban en su corazón o no. Señor, lo que aprendemos esta noche es que en medio de la prueba con aflicción es necesario que nosotros siempre sigamos con entusiasmo, con firmeza, con esa confianza en ti, caminando siempre hacia adelante. Estamos en un desierto también nosotros. Hay inclemencias. Hay dolor por todos lados. Hay tristeza. Hay gente desconcertada. Hay gente cargada. Hay gente afligida. Pero si algo estamos seguros, Señora, es que nunca nos vas a dejar solos. Y nos vas a desamparar. Ayúdanos a siempre ser fuertes en medio de la prueba. Porque humanamente tampoco somos las personas que podríamos soportar situaciones difíciles si no es con tu ayuda. Así es. Necesitamos siempre tu ayuda y tu fortaleza. Bendice ahora a mis hermanos, los hermanos que están pasando por pruebas difíciles. Llámese como se llame esta prueba, esta aflicción, esta tormenta, esta enfermedad, esta dolencia. Oh Dios, por favor, que tu gracia y tu misericordia sea sobre tu pueblo. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Entendamos las gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.